Desde hace más de 10 años vivo siguiendo una lista de reglas al pie de la letra, para poder seguir con vida. Para que os hagáis una idea, tengo actualmente 29 años, por lo que esto empezó cuando tenía 19 años. Y desde que la obtuve, he estado continuamente siguiéndola debido a que si la llegaba a incumplir las consecuencias se notarían al momento, hasta que hace una semana, la dejé de seguir, y hoy he llegado al límite que mi cuerpo ha podido soportar. No sé si podré salir de esta, por lo que antes de saberlo, he decidido contar cómo fueron estos últimos 10 años de mi vida con estas reglas. Para los que os dé curiosidad os adjunto un documento con las reglas para que veáis cuáles eran. Son 7. Regla número 1. Deberás despertarte a las 8 de la mañana todos los días, pero antes de ponerte en pie, deberás quedarte unos 30 minutos tumbada con un sonido ambiente de campo con pájaros. Eso servirá para ahuyentar a los demonios que te acechan. Tras eso, estira tu cuerpo y sal de un empujón de la cama. Regla número 2. Deberás desayunar algo nutritivo pero ligero en 1 hora, esto para no atraer a los demonios del sueño, pero tampoco a los demonios del hambre. Regla número 3. Al terminar de desayunar, deberás ejercitarte durante 1 hora, pero para ello, deberás abandonar tu casa, ya sea para trotar en la calle, o en un gimnasio. Lo importante es que no sea en casa debido a que, si estás en casa a las 10 de la mañana, podrías estar bajo un gran peligro. Si esto sucede, pon inmediatamente música relajante y medita, ignorando cualquier cosa a tu alrededor. Regla número 4. Cuando regreses de ejercitarte, deberás darte una ducha con agua fría para alejar a los demonios que habitan en tu cabeza. Tras eso, puedes trabajar hasta la hora de comer. Regla número 5. Deberás de alimentarte con algo saludable y nutritivo, que te sacie, pero no debe de ser algo igual que el día anterior. Regla número 6. Es muy importante que no estés en casa a partir de las 4 de la tarde, debido a que es cuando más activos estarán los seres dentro de tu casa. Si no consigues salir a tiempo, enciérrate en tu habitación con música, ambiente que más te guste, y túmbate a echar la siesta 15 minutos. Tras eso, sal de casa inmediatamente. Si no, repite el proceso otros 15 minutos. Regla número 7. Deberás acostarte a las 9 de la noche, o si se te fue un poco el tiempo, no deberás pasar de las 10 de la noche. Para ello, vuélvete a dar una ducha, pero esta vez de agua caliente. Baja la persiana de tu cuarto completamente y acuéstate programando 15 minutos de sonido ambiente de grillos. Cualquier incumplimiento de estas reglas conllevará unas consecuencias cada vez peores por los demonios que habitan contigo. Ahora que sabéis cuáles eran las reglas que he estado siguiendo durante 10 años, os contaré cómo fueron mis primeros días. Primero que nada, empecé poniéndome alarmas para poder acordarme los tiempos que tenía para cada tarea, porque sabía que se me olvidarían, y obviamente no quería incumplir las tareas por miedo a que esos demonios me hiciesen daño. Por si os lo preguntáis, mis padres no sabían de estas reglas, y por ende, se sorprendieron mucho de que de un día para otro, tuviese una vida completamente diferente a la de una semana antes, y cuando me preguntaron, por miedo a que esos demonios también le hiciesen daño a mis padres, les respondí que simplemente había decidido que era hora de cambiar un poco mis hábitos y hacerlos más saludables. Y estos, sorprendidos, se alegraron bastante por mí, motivándome a seguir así, siempre y cuando no lo pusiese por encima de mi trabajo, que era lo más importante de todo por encima de cualquier otra cosa en este mundo. Yo, cansado de que siempre me estuviesen presionando en ese tema, les dije que sí, ocultando el tema de las reglas y los demonios. Por si os lo preguntáis, sí, alguna vez he incumplido alguna regla por accidente, y tampoco fue mucho después de empezar. Es más, un mes después de empezar a seguir esa lista, fue cuando desobedecí una de ellas, y era la más sencilla, despertarme. Me sonó la alarma de las 8, despertándome, pero se me olvidó ponerme la música de fondo, por lo que, de repente, empecé a escuchar voces a mi alrededor, algo que al principio me extrañó, puesto que nunca me había pasado. Estas voces empezaron a decir todo lo malo de mí, que si era un inútil, que si no tenía amigos, que mi familia me odiaba. Poco a poco, esas voces me fueron afectando, hasta que recordé que no había puesto el sonido ambiente. Al hacerlo, poco a poco esas voces fueron disipándose, hasta que dejé de oírlas. Por lo que eso me hizo querer seguirlas más seriamente, ya que con eso me di cuenta de que los demonios eran reales, y me afectó bastante haberlas escuchado como si estuviesen a mi lado, aunque no pudiese verlas. Pero al final,
como esos que dicen, los humanos no somos perfectos y cometemos errores, como el que cometí justamente al hacer un año de vivir con esas reglas. Ya me había acostumbrado tanto a esta forma de vivir que no necesitaba ni alarmas para hacer las cosas. Un grave error. Ese día de hacer un año con las reglas, me levanté con normalidad, animado por pensar que iba a comer ese día y qué rutina de ejercicios haría en el gimnasio al que iba, haciendo que mientras desayunaba, se me fuese el tiempo, cosa de la que no me di cuenta. Cuando se hicieron las 10, aún seguía desayunando, cuando me quedé mirando a un punto fijo, al mismo tiempo que venían esas voces de nuevo, diciéndome cosas horribles sobre mí y mi entorno, desanimándome y quitándome las ganas de ir al gimnasio. Intenté luchar con los demonios que me acechaban, sabiendo que había roto esa regla, aprovechándose de mí, pero no lo conseguí. Acabé en el salón tumbado escuchando a esas voces diciéndome de todo, haciéndome llorar gritando que se fuesen, pero escuchando atentamente cada cosa que decían, sabiendo que era una verdad. Una hora después, esas voces se esfumaron, dejándome solo en el sofá de mi salón, llorando. Me quedé así un rato, hasta que me levanté, y seguí con mi día, jurando por no volver a romper ninguna regla más, volviéndome a poner alarmas para esta vez no volverme a olvidar de ninguna regla, cosa que era obvia que no iba a ser así. 2 años después de aquel suceso, volvió a suceder. Está siendo uno de los peores errores que he cometido nunca. Comenzó pareciendo un buen día, me levanté súper animado, desayuné algo rico y me dispuse a ir al gimnasio donde conseguí superar mi récord en pesas, pudiendo cargar 1 kilo más, cosa que me alegró muchísimo. Al volver a casa, me tomé esa ducha, la cual deseaba con ansias y me dispuse a trabajar en mi ordenador. A la hora de comer me hice una rica ensalada con pechuga a la plancha, y, al acabar, fue cuando cometí un gran error. Me tumbé en la cama de mi cuarto a descansar de esa gran comida, pero me quedé dormido, y por mi mala suerte, mi teléfono se quedó sin batería debido a que no lo cargué la noche anterior, por lo que no me sonó la alarma de las 4 de la tarde. Tuve una pesadilla terrible, en la cual me veía a mí de niño, rodeado de otros niños y profesores, los cuales se reían de mí por haberme orinado en los pantalones, algo que me hizo llorar mucho. Y al fijarme bien, detrás de toda la multitud, estaban unas caras sonrientes, oscuras, y con una mirada que denotaba muchísima maldad. Estos eran los demonios. Inmediatamente, me desperté sobresaltado, con muchas lágrimas en mis ojos, además de sudor en todo mi cuerpo. Al tratar de encender mi teléfono móvil me di cuenta de que estaba apagado debido a la batería. Por lo que corrí a la cocina a ver el reloj que tenía ahí, viendo que eran las 5 de la tarde, había roto otra regla. Dentro de mí empezó a brotar un nerviosismo, sabiendo lo que eso conllevaba, al mismo tiempo que me entraba una rabia interna al ver que no había podido cumplir algo tan sencillo, sintiéndome muy inútil. Fue en ese momento cuando esas voces volvieron, riéndose de mí, y volviendo a decir cosas horribles sobre mi persona, y que no merecía vivir al no saber hacer algo tan sencillo como salir a la calle, entre otros comentarios muy hirientes, los cuales, claramente escuché directamente en mi oreja, haciendo una tarea imposible ignorarlas. Intentando controlar mis emociones, traté de llegar a la televisión para poner música relajante ambientada en el campo, al mismo tiempo que empezaban a brotarme lágrimas de los ojos al escuchar cada cosa que me decían esos demonios. Por suerte, logré llegar y ahuyentarlos con mi música ambiente favorita, pero todos esos comentarios, sobre todo, el de no merecer vivir, se quedaron en mi interior, escondidos para, en el peor momento, salir a la luz. ¿Y sabéis cuál fue ese peor momento? Fue hace 4 meses, después de esa experiencia tan horrible que os acabé de contar. Tomé medidas extremas, teniendo varios teléfonos con las alarmas para disponer siempre de una, además de rigurosos periodos de revisión de la comida para no repetir ninguna, y la ayuda de mis padres para darme sitios a los que visitar para entretenerme por las tardes. Pero ni la mayor de la seguridad te asegura una protección al 100%, y fallé a la hora de acostarme, es decir, la última regla. Esa tarde, visité un museo que estaba en la ciudad de al lado, pero me tomé más tiempo del necesario, saliendo de ahí a las 8 de la tarde, y para mi mala suerte, no logré tomar el bus de las 8:30, haciéndome esperar 1 hora completa para poder tomar el siguiente, volviendo justo a las 10 de la noche a casa, pero aún me quedaba la ducha caliente, por lo que acabé acostándome a las casi 11 de la noche. Al tumbarme, me quedé mirando al techo, saliendo a brote todos esos comentarios que me hicieron hacía años esos demonios, debido a que no había podido cumplir una regla tan sencilla como dormir a mi hora.
¿Quién podía ser tan inútil como para incumplir algo tan sencillo, verdad? Fue lo que pensé mientras esos comentarios brotaban, al mismo tiempo que esos demonios volvieron, pero para quedarse, debido a que se pasaron toda la noche comentando todo lo que hice mal esos 10 años, pese a haber estado cumpliendo todas las reglas, entre otras cosas. Al dar las 8, esas voces cesaron a la par del sonido de las alarmas de mis teléfonos. Tras apagarlas, estaba sin energía, debido a lo anterior mencionado, tenía la cara empapada de lágrimas y moco de haber llorado tanto. Estaba tan cansado de esas voces, que no aguanté más, y en un impulso, agarré la lista de reglas, maldiciéndola, arrugándola y lanzándola contra la pared, debido a que era por esto por lo que tenía todos esos demonios amargándome en la vida cada vez que no seguía una estúpida regla de esas. Tras pasar los 30 minutos de música relajante, me levanté de la cama, y algo más calmado, recogí la regla, desdoblándola, y cuando fui a dejarla en el cajón, noté algo que por alguna razón no había visto en los últimos 10 años. Esto era una especie de cinta adhesiva muy fina exactamente del mismo color que la hoja, pegada al lado del título. Extrañado, empecé a despegar, desvelando parte del título, el cual había estado tapado todo este tiempo, resultando en que la lista de reglas se llamaba así, Reglas para vivir con depresión. Al leer eso, lo recordé todo, mi experiencia de niño en aquel colegio en donde todos me humillaron por años, mis padres ultra estrictos en que encontrase trabajo para aportar a la casa, la exigencia continua de mis padres con trabajar sin cesar pese a no tener ganas ni de levantarme de mi cama, pasar noches enteras llorando por no haber tenido nunca amigos ni pareja, por ende, no haber sentido el calor de un abrazo, ni el cariño de una persona, acabar sin ganas ni de salir de la cama por días, mi visita al psicólogo con tal de encontrar una solución, dándome una lista de reglas, sin antes bloquear todos estos recuerdos mediante hipnosis para poder tener un nuevo yo el cual debía de seguir estas reglas para no volver a caer en un pozo, el cual no tendría fin jamás.